Buenas noches, mi nombre es John Edison Cruz, pertenezco al grupo 208019-8 de la asignatura Antenas y Propagación. En este momento entonces vamos a iniciar con el tema de la explicación para el estudio de presupuesto de un radioenlace bajo el software Sirio con previos cálculos matemáticos hechos a mano. Listo. Entonces, iniciamos como tal, indicando que he utilizado la cuenta UNAP 1819-040, la cual poseo aquí abierta. Dentro de este estudio, entonces se ha hecho como tal, digamos, la simulación de los 3 puntos, tanto en Sirio como en Google Earth. Este estudio está más o menos ubicado a nivel geográfico en el San Vicente de Chucurí, el cual queda pues cercano hacia la parte de Bucaramanga y la parte de, bueno, no, Barranca Bermeja. Listo. Entonces, en este momento tengo acá el estudio, el cual ya se ha realizado una configuración de los determinados puntos, donde hemos visualizado acá cada una de las coordenadas que tenemos, que hemos ubicado unos puntos, con respectiva latitud, longitud y altura. Tenemos entonces un origen en la parte de la montaña, una repetidora y un destino. Dentro de este tipo de enlace teníamos unas características que teníamos que cumplir. Entonces, bueno, aquí está como tal la respectiva configuración. De la parte de la altimetría, teníamos que tener un punto de común de vista entre el punto A y el punto B. Teníamos que tener una vista entre el punto B y entre el punto C. Aquí notamos de que hay una vista de línea directa, pero no tendríamos que tener una vista entre los puntos orígenes y destino, en este caso entre las coordenadas A y las coordenadas C. Aquí, por ejemplo, vemos de que en este punto la información queda como tal bloqueada, y si quisiéramos mirar por acá también intentaría bloquearse hacia este punto. Listo. Entonces, iniciamos como tal, bueno, después de haber graficado o hecho la parte de la ubicación de cada uno de los puntos de las coordenadas dentro del aplicativo, vamos a hacer como tal la descripción de cada una de las antenas que han sido utilizadas. Entonces, como datos característicos, podemos tener de que se ha hecho uso de una antena UBTK y un transmisor UBTK, en este caso con sus respectivas características, como vemos acá. Entonces, la referencia de la antena es la RD 5G31AC. Cada una de estas antenas, pues para tener una estabilidad y cumplir un determinado parámetro de topología, se seleccionaron unas torres triangulares que son autosoportadas y con una altura de 30 metros. Lo que habíamos indicado, como no se tiene la antena no posee su propio transmisor, entonces fue utilizado un Rocket M5, el cual estaría trabajando en las frecuencias de 5.1 a 5.8. Esto nos garantiza de que cumplimos que el otro requisito del proyecto, el cual era garantizar de que se utilice bajo frecuencias libres. Listo. Entonces, aquí tenemos unas características generales
del tema las antenas. Entonces hemos utilizado esta que tiene una ganancia de 31 decibelios con estas respectivas configuraciones que vamos a mirar dentro del mismo aplicativo. Podemos ubicarlo acá también. Entonces, dentro del mismo de punto A, entonces abrimos el tema del enlace. Dentro de esta parte del enlace, entonces, generamos como tal el nombre, una descripción, y tenemos unos extremos, que será la coordenada A en el origen y la coordenada B en el destino, que sería nuestra repetidora. Al verificar las características técnicas, entonces ingresamos temas de coordenadas, latitud, longitud. Indicamos que esa está ubicada a un 30 metros sobre la torre a nivel de terreno y vamos a utilizar en este caso una frecuencia de 5420. Respecto a temas de conexión, se ha seleccionado de que ha sido un cable LMR, el cual en ayuda de la página del fabricante pudimos garantizar y hacer los cálculos respectivos de cuánto es el tema de la pérdida de los cables. Entonces indicamos que para tantos metros, en este caso 4, tenemos unas pérdidas de 1.7 y unas pérdidas pasillos que serían temas de conectores. Esta antena la hemos trabajado bajo el tema de polarización horizontal. Entonces vamos a verificar las características de la antena. Entonces, las características técnicas nos indicarían de que estaría bajo este peso, 7.6 kilos, con estas dimensiones y con estas frecuencias de trabajo. Dentro de esto, entonces, vamos a hacer la verificación de la configuración de temas del patrón de radiación. Entonces, garantizamos de que la ganancia, bueno, ingresamos las ganancias que fueron encontradas en el tema del datasheet, los rangos de frecuencia en los cuales estaría trabajando, que serían megahertz, y verificamos el diagrama horizontal en este caso. Entonces, se ha hecho esta descripción de estos parámetros. Aquí tenemos la evidencia de la parte de que este estudio se hizo de manera manual. Entonces, tenemos el archivo Sirenet, en el cual exportamos post ingresar la información para luego ponerla y propagarla en las demás antenas, ya que hemos utilizado la misma en cada uno de los enlaces correspondientes. Entonces, hemos ingresado cada uno de los valores de la atenuación con su respectivo ángulo de azimut. Listo. Entonces, esos serían los valores de la antena en el extremo 1. Y vamos a verificar el extremo 2, el cual tendría pues la misma configuración que la antena en el origen, ya que como se indicó previo al comienzo, fue la utilizada en este estudio. Entonces tenemos lo único que cambia como tal es la configuración respecto a la ubicación. Listo, los mismos parámetros. Listo. Como se indicó previamente también, la antena no posee un transmisor, entonces ha utilizado el Rocket M5. El cual estaría trabajando bajo un ancho de banda de 40 MHz. Este parámetro pues es brindado directamente por tema del fabricante. Vemos que estaría trabajando bajo un perfil de 0.50 watts de potencia, lo cual es alrededor de
punto 20 de 27 decibelios, miliwatts. Este es un parámetro establecido de recuperación del dispositivo bajo estas frecuencias. Respecto al tema de las modulaciones, he escogido la QAM 4, que tiene, pues, que estaría trabajándose bajo esta potencia y con este nivel de sensibilidad. Entonces, hemos ajustado la información con cada uno de estos parámetros que nos había indicado previamente el fabricante. Entonces, en este momento ya tenemos los datos básicos, que serían las antenas en ambos extremos, el transmisor, que en este caso estaría en el origen, en la zona A, sus distintas configuraciones de perfil, y después de haber ingresado sus respectivos valores, hemos hecho el estudio, que en este caso es un estudio de alta resolución. Entonces visualizamos en este instante. A ver, permítanme. Veamos qué se me hizo. Aquí está. Listo, entonces vamos a hacer la verificación inicialmente de temas de los parámetros a nivel matemático. Entonces hemos calculado el tema de la PIRE, la cual es la suma de la potencia transmisor de la ganancia y menos la pérdida de los conectores y el cableado, el cual nos da este valor 53,1. Hemos hecho el cálculo del presupuesto de potencia, el cual en este caso, pues digamos, no es incluido el valor de la pérdida a través del espacio libre. Entonces, la ecuación de presupuesto de potencia nos indica de que es la suma de la potencia de transmisión, la ganancia de la antena de transmisión, la pérdida del tema del cableado de conectores, más la ganancia de la antena receptora, menos la pérdida del tema del cableado en la antena receptora. Eso nos da un valor de 79. Para las pérdidas de trayecto en espacio libre, inicialmente habíamos dicho que se había trabajado con una distancia de 29.36 kilómetros. Entonces, hemos utilizado esta ecuación, el cual es una constante por el logaritmo, 20 por el logaritmo de la frecuencia, en este caso en megahertz, más 20 logaritmo por la distancia en kilómetros. Hemos utilizado esta ecuación, ya que, como inicialmente vimos, el enlace posee una vista directa, entonces no habría ningún inconveniente en utilizar o hacer otro tipo de cálculo, como si fuese tipo de las zonas de Fresnel. El margen umbral en este caso pues es la suma del presupuesto descontándole las pérdidas y sumándole, en este caso, porque es menos por menos, la sensibilidad del transmisor, que inicialmente hemos indicado de que era 92. Haciendo esto nos da un margen de 34,97. Posteriormente procedemos a hacer los cálculos de la recepción efectiva, que es realmente como la potencia en la cual estará llegando hacia la antena receptora. Entonces lo mismo, la potencia de transmisión más la ganancia de transmisión menos la pérdida más la ganancia de la antena receptora. Eso nos da un valor de 47. El margen mínimo aceptable se puede calcular bajo esta ecuación, el cual es una constante por la raíz cuadrada de la distancia en kilómetros sobre 4 veces la frecuencia. La frecuencia tiene que estar en gigahertz. Para saber si el margen es aceptable, debemos garantizar de que sea al menos el 60%. Entonces multiplicamos este valor por el 0.6. En este caso nos da 12. Bueno, aquí presento un pequeño error de escritura, que sería 20.19. Listo, entonces ya teniendo estos cálculos, hemos procedido a hacer como tal el estudio.
Aquí vamos a verificar el informe que ya nos ha dado el aplicativo. Y vamos a hacer una respectiva comparación de lo que hemos sacado del presupuesto a nivel matemático con lo que nos ha brindado el aplicativo. Entonces tenemos el resumen de la información de que trabajamos, en este caso hasta frecuencia, tipo de los dispositivos que utilizamos y hacemos las comparativas. En este instante entonces tenemos el margen de desvío. Acá podemos visualizar un poco mejor la comparativa. Bueno, en la parte de, bueno, estas son las respectivas configuraciones que se dejaron. Entonces los extremos, que serían las coordenadas geográficas, tema de la inclinación, pues lo brinda el mismo aplicativo, la frecuencia que se utilizó, el nombre de la antena que se utilizó, su respectiva ganancia, pérdidas, en este caso que fue de 4.9, el transmisor que se utilizó en este caso en el extremo A, en el punto A, la coordenada, y bajo una respuesta de recuperación de 30.000 horas. En cuanto a temas de trayecto, entonces garantizamos de que se utilizaron los 29,36 kilómetros con su respectivo azimut, que lo hemos calculado en otro documento. Tenemos por acá la configuración. Bueno, temas ya como tal, entonces hacemos la comparación, datos de modulación, lo que se utilizó, punto 5, los parámetros, la sensibilidad seleccionada, que fue de menos 92 decibelios, miliwatts, que fue la que se utilizó para ese transmisor, y sobre ese pues hicieron los respectivos cálculos. Entonces ahora sí vamos a visualizar la comparativa de los valores. Entró en el enlace, en el estudio, el APIRE nos dio que estaba en el 53. A nivel matemático nos dio 53.1. Tema de la atenuación de espacio libre nos dio 136 y matemáticas 136,48. El tema del margen nos corresponde lo mismo, 34.62 frente a las 34.7. Respecto a este valor de la potencia disponible en la recepción a nivel matemático nos da menos 47, pero dentro del aplicativo nos da menos 57. Al hacer la validación matemáticamente no me fue posible encontrar el error, ya que como vemos el margen, perdón, la diferencia son de 10 decibelios. La disponibilidad de recepción, permíteme que estaría bajo esta. Decimos que para calcular esa recepción efectiva es la suma de la potencia transmitida más la ganancia menos la pérdida más la ganancia de la antena receptora. Tenemos una potencia de transmisión del transmisor, que en este caso era de 27 más 31 de la ganancia de la antena menos 136,48 la pérdida de espacio libre más la ganancia de la otra antena. Eso nos da un valor de menos 47. Entonces no entendí por qué el aplicativo nos estaría dando como tal, digamos, la información errada de 57 más no de 47. Entonces, este es un enlace el cual pues tiene un margen bastante bueno con los dispositivos seleccionados en su respectiva modulación. Garantizamos de que sí hay visibilidad, que sí hay potencia que llegue hacia un extremo y hacia el otro. Entonces, podríamos indicar de que habiendo seleccionado ese tipo de información, elementos, se podría conseguir el presupuesto de lo que inicialmente se quería en esta asignatura, que era lograr comunicar dos puntos geográficos que estuvieran separados.
y los cuales pues no contaban con servicios de internet. Listo. Entonces, en este caso, pues digamos, estaría ya el tema del enlace. En la otra, el enlace BC es de la misma manera. Como indicado, utilicé las mismas antenas. Por consiguiente, era únicamente repetir información teórica y propagar la información dentro del mismo aplicativo. Entonces, eso sería todo. Muchas gracias por todo. Hasta luego.